Pero ellos lo que hacen es manipular las Escrituras, especialmente utilizando la idea de que la justificación es un regalo de Dios que aceptamos con fe, pero que no podemos hacer méritos de ninguna forma. Y hay que distinguir el engaño en que cierto es que la gracia de Dios y esa gratuidad, como ya hemos dicho antes, de que tanto hablan, se hace patente cuando Dios regala su gracia a un alma para que le abra la puerta, se convierta e inicie una nueva vida basada en la fe, la esperanza y la caridad hacia Dios. Pero es totalmente falso que esa misma alma no pueda, por acción o por omisión, merecer o desmerecer a partir de ese momento hacia la remisión del reato de pecado que haya quedado en su vida de cara a limpiarlo para no tener que purgarlo en la otra vida, que es lo que ellos tampoco dicen de las indulgencias en el jubileo. No digamos ya de la posibilidad de condenarse una vez el alma haya recibido la gracia de la conversión, si ese alma no pasa a vivir, a respirar por y para Dios en todo lo que hace, tras recibir tan pronunciada gracia, y eso implica, obviamente, si creemos en la fe católica, pues ser constante en acudir a los sacramentos, algo que ni se toca en este documento. Por tanto, se trata de un engaño muy peligroso y así lo hacemos saber. En el punto 28 dice: ambos, es decir, católicos y luteranos, confesamos que en el bautismo el Espíritu Santo une a uno con Cristo, justifica y renueva verdaderamente a esa persona. Pero los justificados deben buscar a lo largo de toda su vida constantemente la gracia justificante incondicional de Dios. Ellos están continuamente expuestos al poder del pecado, lanzando sus ataques, y no se ven libres de un esfuerzo vitalicio contra la contradicción de Dios por los deseos egoístas del viejo Adán. Los justificados también tienen que pedir diariamente perdón a Dios como en el Padre Nuestro. Están siempre llamados a la conversión y para siempre tienen el perdón garantizado. Este es un punto sumamente engañoso, en primer lugar porque el perdón de Dios no es algo que un humano pueda considerar garantizado jamás a la ligera, y en segundo lugar porque se está engañando, ya que un luterano no goza de ese perdón jamás hasta que no se convierta a la verdadera y única Iglesia fundada por Cristo, que tiene por dogmas, es decir, por verdad revelada por Dios mismo, que es necesaria la confesión sacramental para salvarse, así como la existencia del purgatorio incluso para los que vayan al sacramento. Lo cual repiten y agravan en el punto 29, en que hablan de los luteranos exclusivamente y dicen: a pesar del pecado, el cristiano ya no está separado de Dios, porque en el retorno diario al bautismo, la persona que ha nacido de nuevo por el bautismo y el Espíritu Santo tiene el pecado perdonado. Entonces el pecado ya no trae condenación ni muerte eterna. El razonamiento siempre es desigual y aunque pretenda ser ecuánime, es radicalmente anticatólico y protestantizante. Lo dicen en un documento oficial de la Iglesia Católica y se quedan tan anchos, y lo peor es que nadie se da cuenta o nadie quiere darse cuenta. ¿Desde cuándo la Iglesia Católica publica documentos que contradicen sus enseñanzas infalibles? Lo que se nos ha expuesto en este sencillo párrafo es que los luteranos están libres de la condenación y de la muerte eterna retornando diariamente a su bautismo, pero el dogma de la Iglesia Católica nos enseña que ese retorno a la pureza bautismal nuevamente solo se consigue tras el sacramento de la penitencia. Concluye en el punto diciendo: en estas afirmaciones los luteranos están de acuerdo con los católicos a pesar de las diferencias al entender el pecado en los justificados. Pues no están de acuerdo porque están obviando un dogma para forzar manipular ese acuerdo que no es tal. En este caso, 2 más 2 son igual a 4 y no pueden salir por la tangente. En el punto 33 manipulan hacia la instauración del Cristo sin ley, es decir, el anticristo, el mismo Cristo cuya misericordia no tenía leyes que nos propuso el director de comunicación del Vaticano, dicen: así pues, porque la ley como camino de salvación ha sido llevada a plenitud y superada tras el Evangelio, los católicos pueden decir que Cristo no es un legislador a la manera de Moisés. Cuando los católicos enfatizan que los justos están obligados a observar los mandamientos de Dios, ellos no niegan que a través de Cristo Dios ha prometido misericordiosamente a sus hijos la gracia de la vida eterna. Nuevamente, recordemos lo que nos dijo Jesucristo: la ley no ha sido superada, como dice esa engañosa frase, sino que ha sido completada. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento.
Les aseguro que no desaparecerá ni una coma de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y si dijo que no desaparecerá antes de que desaparezcan el cielo y la tierra, es para que estuviéramos bajo esa firme guía y certeza, no bajo la de estos usurpadores y apóstatas que están jugando con la vida o muerte eterna de tantísimas personas desde hace 50 años. Se trata de un crimen eterno, no de un capricho pasajero nuestro. Luego, en el punto 36, el documento aconseja a los católicos lo siguiente. Los católicos pueden compartir el empeño de los reformadores en basar su fe en la realidad objetiva de la promesa de Cristo, para mirar más allá de su propia existencia y para confiar solamente en la palabra de Dios. Es decir, proponen la sola fide y la eliminación de las obras de caridad, penitencia y misericordia de todo tipo, como si no fueran necesarias, como ya hemos comentado, para la remisión de las penas temporales del purgatorio o ya para la propia salvación, y cínicamente invitan a la sola escritura protestante, como si la palabra de Dios, desprovista del magisterio y la tradición de la Iglesia verdaderos, bastara para la vida de fe. A la necesidad de estas obras que acompañen a la fe la llama la propia experiencia, como si fuera algo lejano a Cristo y necesario. Es puro veneno. Y obviamente, como ya demostramos en nuestra serie El ataque al corazón de la Iglesia, ese empeño de los reformadores del que hablan fue y es y será la destrucción de la Iglesia católica, la verdadera Iglesia de Cristo. Se trata de una verdadera obsesión del demonio por convertir la vida de fe en algo plano, sin penitencia, sin mortificación, en definitiva, sin pago por el pecado, un decir Cristo ya pagó por ti, siempre en una actitud paternalista de conmiseración hacia los propios católicos. De hecho, es la misma actitud que vemos en este nuevo Evangelio de la Alegría y de la Misericordia, disfrazado de otra manera. Y el documento concluye de la siguiente forma. En el punto 40 dice: El entendimiento de la doctrina de la justificación presentada en esta declaración muestra que existe un consenso en las verdades básicas de la doctrina de la justificación entre luteranos y católicos. Eso sería, dando por bueno heréticamente que una persona se puede salvar sin los sacramentos en una iglesia luterana. En el punto 41 sentencia sin ninguna legitimidad, desautorizando con un simple párrafo el concilio gracias al cual la fe pudo sobrevivir hasta nuestro día. De aquí que las condenas del siglo XVI en materia de doctrina, en lo que representa el tema de la justificación, aparecen bajo una nueva luz. Las enseñanzas de las iglesias luteranas presentadas en esta declaración no caen bajo las condenas del Concilio de Trento. Y concluye en el punto 44. Damos gracias al Señor por este decisivo paso adelante en el camino de superar la división de la Iglesia. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe hacia esa unidad visible que es la voluntad de Cristo. Esa unidad que llaman voluntad de Cristo es el primer eslabón de la venidera religión mundial, como hemos dicho, la falsa unidad de las iglesias cristianas. Ya nos lo advirtió su santidad el Papa Pío XI en su encíclica Mortalium Animos, y el Espíritu Santo no se contradice ni por un pretendido espíritu de los tiempos que amenazaría la plenitud de la fe y la propia vigencia de los sacramentos. Este documento que brevemente hemos desmenuzado debe ponernos en guardia del viaje que Bergoglio realizará el próximo 31 de octubre, aún dentro del año de la falsa misericordia de Satanás, a la ciudad sueca de Lund, donde fue fundada la Federación Mundial Luterana en 1947. El viaje a Lund sigue a la publicación en 2013 de otro documento conjunto llamado Del conflicto a la comunión, que no vamos a analizar hoy por su larga extensión y porque ya hemos dado la base mínima para desmontarles todo, por más que se empeñen en retorcer la verdad con centenares de páginas para que sus mentiras y ambigüedades queden más difusas con la paja, es decir, el texto que las recubre. Todo obedece a esa futura unión entre católicos y protestantes que, atendiendo a nuestros programas bajo el título El ataque al corazón de la Santa Iglesia, comprenderán, si los escuchan, que no son otra cosa que la imposición de las desviaciones que Lucifer promovió a través de sus instrumentos, los reformadores, dentro de la Iglesia para destruirla. Sin duda, el año 2017 es un año de referencia de esta unión, con el debido preámbulo de este año de la misericordia satánico de 2016 para ir derribando resistencias
para en 2017 llegar a ese 500 aniversario de la Reforma con todo dispuesto y situado. Radio Vaticana publicaba el 15 de noviembre del año 2015 lo siguiente. Finalmente el Papa dijo que es esencial que la Iglesia Católica continúe llena de coraje y honestamente revaluando las intenciones de la Reforma y de Martín Lutero en particular, ya que él luchó por una Iglesia que fuera continuamente reformada, Ecclesia Semper Reformanda. El reciente documento conjunto del conflicto a la comunión, conmemoración luterano-católica de la Reforma en 2017, dijo el Papa, ha tomado esta reflexión hacia un camino muy prometedor. Viene, pues, una unión con la maldad, acompañada por una descomposición interna de la Iglesia a la que llaman sinodalidad, y que será ejecutada a través de las reformas en la curia y en las formas de gobierno, como ya se empezó a hacer antes con las conferencias episcopales infiltradas. El propio quitar la autoridad vertical del sucesor de Pedro ya es apostasía de la fe directa, pues se quita la vía del poder del reinado de Cristo para transferirlo a una vana multitud de órganos humanos que obran desde, por y para la apostasía predicha para este final de los tiempos en la Iglesia. Y como comentario final a este programa, hasta la fecha hemos presenciado en 2016 2 vídeos de petición de oración de Bergoglio absolutamente aberrantes. El primero sobre el falso ecumenismo y diálogo interreligioso y el segundo sobre la ecología, todo siempre dirigido en su propio lenguaje a creyentes y no creyentes. En uno de ellos, el de enero, el primero, mostraba a 4 representantes de 4 de las religiones que van a integrar la Iglesia Babilónica Universal, cada uno diciendo que creía o confiaba en su Dios, y luego resumían esa creencia particular en una creencia global tan burda como creo en el amor, de lo cual cualquier persona fiel a Cristo puede extraer claramente qué tipo de manipulación se está ejerciendo, siendo además que muestra al niño Jesús rodeado de una menorá judía, unas cuentas islámicas y la figura de un Buda, todos al mismo nivel, y omitiendo miserablemente la cruz que desean hacer desaparecer, tal y como narramos en nuestros programas de Religión Mundial y Nueva Era, pues ellos proponen una doctrina de resurrección, la falsa resurrección que van a obrar en la persona del anticristo cuando éste reciba la herida mortal que está profetizada, herida de la que muy probablemente serán acusados falsamente los católicos tradicionales para decretar su persecución a muerte en un futuro no muy lejano, cuando esto suceda. El amor es un sentimiento humano que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el ser divino en los términos humanos en que lo consideramos en este mundo y en los términos humanos en el cual nos lo presentan, por lo que este creo en el amor no es más que la herejía del irenismo, de una falsa paz, para implantar una religión natural a gusto del hombre y de su carne. ¿Por qué si no, en el intermedio de la Super Bowl americana, en la última edición que justo se acaba de celebrar, hubo un gran despliegue con la misma frase I believe in love, yo creo en el amor, sobre los colores que identifican al lobby gay, lesbiano, transexual, desplegado por todo el estadio en que se celebraba, porque se trata del mismo movimiento coordinado desde muchos ángulos. Otro ángulo es el de las otras religiones monoteístas. La trampa aquí es que la propia masonería situada en los países árabes y la masonería original, la judía, van a pedir ellos mismos, en nombre de esas religiones, del Islam y del judaísmo, que se eleve a Bergoglio a la categoría de líder religioso universal,